Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a todos los amigos que se conectan a las diferentes redes sociales que manejamos entre tintos y papeles, que manejamos en Radiovisión y en fin, en las plataformas sociales. Hoy tengo la presencia de Omar Álvarez Cisneros, ingeniero eléctrico, una maestría en educación y gestión de proyectos educativos. Me alegro de que usted siga auspiciando a la juventud, siga ayudando a la juventud. A propósito, preparando esta entrevista, vi que usted era o fue dirigente del famoso Technic Club en el sentido de que ha formado a varias generaciones en valores y en el deporte, Omar. Muy buenos días, doctor Marquito. Qué gusto poder saludarle a usted y a través de su programa, pues a toda la audiencia que tiene por los diferentes medios radiales, telemáticos. Y pues ciertamente que también, pues muy cercano en el deporte, vinculado a la obra salesiana en Cuenca. En alguna época fui un deportista activo también y luego pues hicimos incursión en la parte dirigencial. Recuerdo uno de mis maestros en el atletismo, Rodrigo Valdés, famoso Toro Valdés, se le llevaba en aquellas épocas. Él, que luego de haber sido mi entrenador, me invitó a que pase a ser también dirigente deportivo, obviamente a través del Technic Club. Así es que hice hace algunos años atrás, un poco más de 35 años, un reentré en temas deportivos, pero dirigenciales. Y a partir de ahí me vinculé totalmente al Technic Club y sí, pues ciertamente que hemos compartido la filosofía que nos dejaban los fundadores, ¿no? Famoso Sandro Gabinelli o Gavicho, los dos hermanos Gabinellis, que tomaron la iniciativa de formar hace ya cerca de 60 años atrás, según la historia, a este club. Siempre la visión educativa presente, pues como no puede ser de otra manera. Nos comentaba Sandro y Gavicho en aquellas épocas cuando teníamos la oportunidad de compartir que la iniciativa de formar el club surgió obviamente desde el apego al deporte que también tienen los salesianos y que estaban preocupados en aquellos años, hace 60 años aproximadamente, por los años, a fines de los años 60, los inicios de los años 70, preocupados porque en Cuenca de aquella época no había mayormente espacios en donde se pueda acoger a los Ah, jóvenes, a los niños y que en el sector, particularmente de la 9 de octubre, era peligroso verles a los jóvenes que pues se dedicaban a otras actividades no para nada formativas, más bien de mucho riesgo en aquella época, el alcohol, decía él, y que en época de vacaciones les invitaba desde la 9 de octubre que vayan cerca de lo que era el técnico salesiano de aquellos años, allá donde hoy por hoy es la Universidad Politécnica Salesiana, para formar, para darles espacio deportivo, de esparcimiento. Y luego se juntaron con el señor Narea, un activo dirigente de la época, y se les ocurrió formar el Technic Club dedicado al deporte, con el clásico rojo y negro, que dicho sea de paso, es un color sui generis para el mundo salesiano local, porque pues bueno, era el equipo con el que uno de los fundadores, Sandro Gabinelli, se identificaba mucho con el ya, Milan de Italia, y de ahí correcto. trajo los primeros uniformes del club, vinieron de Italia para darles a los muchachos. Y de ahí en más, pues ya la historia ha recorrido mucho y me cupo el honor de también ser parte e integrante de las directivas desde hace unos 25 años aproximadamente y varias veces he estado en condición de presidente del Technic Club. Y sí, pues es parte sintética la historia de la dirigencia deportiva a través de este querido club que es fundador de la Asociación de Fútbol de la SUAY por ahí por los años 70 junto con el Deportivo Cuenca, Ya. la Liga de Cuenca y Círculo Cruz del Vado. Así es que hay mucha historia que comentar a través del deporte cuencano y particularmente desde el lado del técnico, por supuesto. Entonces usted se ha vinculado a la educación desde años mozos, desde años jóvenes, siempre impulsando en valores a la juventud para que no se descarríen. Eso es lo que necesitamos también ahora. Y me alegro. Usted fue concejal del Cantón Cuenca, ya. Estuvo, integró varias comisiones municipales vinculadas a la educación.
a la participación ciudadana, a la salud, ¿cómo puede usted evaluar este trabajo que realizó en beneficio de la ciudad de los jóvenes en esas condiciones? Mire, doctor Marquito, primero reconozco lo informado que está usted, pues son parte de las comisiones que pude conformar en mi condición de concejal hace un periodo de atrás. Por una parte, muy satisfactorio, doctor Marquito, y por otra, con la preocupación de que hay tantas cosas por hacer en la ciudad, en la provincia, y que peligrosamente uno puede generar un desánimo porque las necesidades son extraordinariamente grandes, los recursos, eh, lamentablemente en el ámbito de la educación y el deporte, pues no son los que quisiéramos tener a Ujú. disposición, por lo tanto no hay cómo emprender en iniciativas, en proyectos desde los barrios, desde los grupos sociales, desde las propias instituciones educativas, es decir, toda la organización social. Nos preocupa que quizás no le ven al deporte en particular como algo fundamental dentro del proceso educativo. Cuando hablamos de educación, a lo mejor confundimos, o la primera idea que se nos viene a la cabeza nada más es una escuela, un colegio, como un espacio para ir a aprender contenidos, ¿no? Para ir a aprender lo que ya la ciencia ha determinado, cuando más bien nosotros estamos convencidos que la educación es un proceso formativo del ser humano, un proceso holístico, se lo dice, que tiene una mirada global, no solamente es el cuerpo, es la mente y también obviamente el espíritu. Así es que desde las comisiones que pudimos conformar, áreas históricas, desde educación, desde salud, siempre buscamos de impulsar el hecho de que el deporte sea parte clave de aquellos procesos formativos. Preocupados porque quizás el hecho de la promoción deportiva desde el municipio y desde otras entidades del Estado, decíamos, no son lo suficientes o no tienen las competencias específicas que deberían tenerse. El deporte, pues, constitucionalmente está dedicado su rama, su práctica desde las estructuras del Estado central en forma no privativa, pero sí la rectoría es exclusiva del Estado ecuatoriano. Hubo en su momento el Ministerio del Deporte, como con la pretensión de ser una instancia especializada de política pública especializada en el deporte, pero hasta pocos meses atrás el actual gobierno tomó la decisión Nefasta. de nuevamente, digo nuevamente porque antes el deporte era parte del Ministerio de Educación, hoy por hoy nuevamente retomó el Ministerio de Educación la parte deportiva y cultural, pues, y claro, desde la estricta mirada del deporte nos preocupa que quizás las políticas, los recursos no sean los suficientes. Hoy por hoy, por ejemplo, vivimos una crisis preocupante entre el Comité Olímpico ecuatoriano y el Estado ecuatoriano por pugnas un poco Tomado por el eh, gobierno, un ente autónomo, que ojalá no nos traiga sanciones a nivel internacional. Sí, pues bueno, ya hubo una especie de llamado de atención desde el COI, desde el Comité Olímpico Internacional, invitando a que el Estado y el COE en el comité local puedan establecer un espacio de diálogo y de solucionar problemas por la propia espíritu deportivo internacional. Así es que decíamos desde la municipalidad, pudimos ser parte de aquello. Recalco, muy bonito, muy buena experiencia, pero también preocupante porque, pues, lamentablemente, desde la municipalidad no hay cómo hacer mucho, dado que la rectoría, insisto, del deporte en esos años era del ministerio como tal, y hoy por hoy nuevamente a través del Ministerio de Educación, Mineduc se le conoce. Ujú. Pero bueno, ojalá podamos, la ciudadanía, los padres de familia, entender de que la práctica deportiva no es un hecho complementario, es un hecho consustancial de la parte formativa y hoy por hoy, querido doctor Marquito, clave para que los niños, los jóvenes, pues podamos evitar que se contaminen con tantas y tantas circunstancias adversas y qué mejor que de forma preferencial su actividad esté vinculada a la práctica deportiva y también pues a otros entornos de prácticas culturales, doctor Marquito. Indiscutiblemente, el deporte es
una pantalla que nos cubre a nosotros de ciertas circunstancias que el sistema nos impone, la drogadicción, la dependencia, en fin. Me alegro que haya trabajado usted en estas comisiones, usted en el Tecniclub, me alegra sobremanera. Pero también usted fue rector de instituciones educativas, es decir, tres facetas que enfocamos en este programa, porque es importante en el caso de que usted llegue a ser candidato o precandidato a uno de los puestos del gobierno, perdón, de la elección popular, la gente vaya conociendo, porque no es cuestión de improvisarse nomás para decir, sí, sí, yo conozco a los jóvenes. La problemática es difícil. Por favor, usted fue rector de algunas instituciones. Efectivamente, doctor Marquito, pues sí, pude incursionar en el ámbito también de las responsabilidades directivas de las instituciones educativas acá en la ciudad de Cuenca, ¿no? Fui por dos ocasiones vicerrector en lo que era en su momento el Colegio Técnico Salesiano. Correcto, También estuvimos como vicerrectores en el Instituto Técnico Salesiano y finalmente fui rector también de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, que incluye pues Carlos Crespi y otras instituciones más que se aglutinan. Es una experiencia que ha sido realmente reconfortante, ¿no? Dedicarse a la educación, pues es una actividad que quizás no le permitirá lograr los réditos económicos que seguramente muchos aspiramos, pero pues más allá de la parte económica, nos deja inmensas satisfacciones de poder colaborar con lo que decíamos en su momento, poner un granito de arena para que los chicos, los niños, los jóvenes puedan desarrollarse en su etapa escolar de una manera mucho más armónica, holística, ¿no? Obviamente el deporte, la ciencia, la cultura y la razón de fe, en el caso de nuestras instituciones que profesamos una religión muy explícita, la religión católica a través de la impronta salesiana. Así es que sí, pues hemos estado más de 30 años vinculados en este ambiente con responsabilidades directivas que me ha permitido conocer las realidades de los niños, de los jóvenes y pues quizás también poder provocar en esa incidencia algún cambio positivo para que pues luego, lo que decimos ya los que tenemos un poquito de edad, a que sean personas de bien, solemos decir, ¿no? Que sean ciudadanos, que sean, digamos, personas responsables ya en su ámbito posterior, buenos profesionales, y como reza el eslogan de la institución a la que hacemos referencia, ¿no? Que es una frase muy cortita, pero inmensamente rica en cuanto a las intencionalidades. La idea es formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. En esa correcto. síntesis se engloba lo que son las intenciones y hemos estado. Y a propósito de mi vinculación con el mundo educativo, pude también complementariamente ser parte de varias instancias en la provincia y el país desarrolladas en el ámbito cultural, deportivo y obviamente también educativo. Acá hay algunas agrupaciones en la ciudad, los circuitos educativos que se les conoce, la Federación de Establecimientos Católicos a nivel local nacional, Ujú, y también fui por 12 años presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de la SOE, que correcto. dicho sea de paso, doctor Marquito, me apena mucho que hoy por hoy, pues esta importante institución dedicada al desarrollo del deporte estudiantil, hoy por hoy, pues esté bastante relegado y no tenga esa presencia fuerte que lo tenía hace muchos años. Yo recibí un legado de grandes personajes de la historia cuencana que provocaron también un crecimiento del deporte. Nos recordemos aquellas gestas muy bonitas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando se tenían las inauguraciones de las jornadas. Hoy por Claro. hoy eso veo Ujú. que es como una pequeña indicativo de lo que pues por ahí lamentablemente el deporte estudiantil no ha podido continuar con esos derroteros. Pero bueno, sigamos esperando que las cosas mejoren y que pues por el Bien, bien de los niños y de los jóvenes las cosas retornen a su cauce normal como debería ser. bien en salud física, bien en salud mental, bien formados como gente honorable para servir a la sociedad. Según información publicada por algún medio de comunicación, usted está como precandidato a la prefectura de la SUAY dentro de la alianza de los partidos políticos Movimientos Participa 62 y Renace 107 de cara a las elecciones
seccionales. Su candidatura parece que está fraguándose para la prefectura de la SUAY. ¿Estoy equivocado, Omar? No, sí, doctor Marquito, en las primarias que hicimos dentro de la Alianza el 2 de julio, se tomó una decisión con el cuerpo colegiado que conforma esta alianza de nominarme a la precandidatura para la prefectura de la SUAY. Sin embargo, doctor Marquito, sí sería importante puntualizar de que en su momento, a propósito, haciendo una breve síntesis del por qué he metido en política, es que mi trajinar en estos alrededor de 35 años en el mundo educativo, en el mundo deportivo, en el mundo cultural, me permitió en esas cercanías, pues, conocer, estar de cerca con Jefferson Pérez, y con él se formó y formamos el Movimiento Ciudadano Renace con la intencionalidad de que pues, los espacios ciudadanos no tradicionales tengamos también una posibilidad de hacer una presencia activa en política. Y de ahí pues en más me quedé yo de responsable de mi movimiento, de Renace. Y como parte de este movimiento hemos buscado toda la coherencia en el discurso político y hemos venido trabajando desde hace más de 2 años atrás en una invitación a las diferentes organizaciones políticas para que podamos hacer grandes acuerdos por la ciudad, por la provincia. Y no nos cansaremos de seguir insistiendo hasta hoy que la discusión, queridos amigos, amigas que nos están siguiendo, no es conocer quiénes son los candidatos per se. En sí mismo, los candidatos deberíamos ser personajes de segundo plano. Lo que nos interesa es llegar a acuerdos ciudadanos, acuerdos políticos para proyectarnos, tanto la ciudad, la provincia y el propio país, hacia lo que aspiramos, ¿no? Mejores días, lo que decíamos hace un momento, para los niños y los jóvenes haya un futuro que sea halagador, ¿no? Y tenemos que nosotros, los adultos, construir ese futuro. Pues sobre la base de estas intencionalidades, pudimos tener diálogos, decíamos, con la gran mayoría de organizaciones políticas. Y en el movimiento Participa pudimos encontrar un interlocutor con el que sintonizábamos mucho en las pretensiones de lo que se aspira Ya. en el modelo de desarrollo social y fraguamos una alianza. Para mí creo que es importante destacar que antes de hablar de candidatos, logramos entre movimientos políticos llegar a un acuerdo. Tal es así que el De 2 julio. de agosto, que fueron las primarias, no llegamos a primarias por separado. No, no sé si este temita para No, no, nosotros sí, muy vale, vale. El importante 2 de julio llegaron a ustedes a dirimir los a candidatos. primarias, pero Sí, sí. previo a aquello, es decir, a mediados de julio, de junio, perdón, conforme el calendario electoral, nosotros registramos la alianza política. Ujú. Si no estoy equivocamos, fuimos las únicas fuerzas políticas que sellamos una alianza y de ahí, sobre la base programática de una alianza, caminamos juntos para desembocar en lo que fueron las primarias. Y fruto de esas primarias, pues resultó mi nominación como candidato para la prefectura, tema que no es un tema, un hecho consumado, ni la mía y ni la de ningún otro candidato por el momento. En estas lid electoral que se nos avecina, los procesos tienen sus connotaciones que algunos la critican, otros creen que es interesante, pero es discutible porque hemos trajinado tanto, ha habido mucho manoseo, muchas negociaciones. Lamentablemente me permitiría decir que la mayoría de estas negociaciones no se dan sobre la base de los planes, de los programas, de los proyectos Incluso de las para la ciudad del ideologías. país Ujú, o de ideologías, por favor, sino son simples negociaciones electorales de candidatos. ujú. ¿Quién es el candidato del uno? ¿Quién es el candidato del Ya. otro? Entonces eso me parece aberrante porque la discusión, recalco, no debería ser per se en el candidato, sino en los planes, los programas, los proyectos que la ciudad de la provincia requiere. En todo caso, pues decíamos conforme lo que está dispuesto en la parte reglamentaria, hoy por hoy, recién este domingo, 2 de agosto, iniciará el proceso de inscripciones que Ujú. dura, por cierto, hasta el 18 de agosto. Y solo ahí tendremos ya una idea clara de quiénes finalmente serán los candidatos a las diferentes Ya, dignidades. una vez que Incluso, califique.
Una vez que Luego del verifique. 18 Ujú. quedará también un tiempo perentorio especial para impugnaciones y demás, de tal manera que se depure estas papeletas electorales. Pero al momento, ciertamente, doctor Marquito, fruto de esta alianza, soy precandidato para la prefectura y pues como tal, siempre respetuoso con lo que es la normativa, pues estamos a la espera de que se oficialicen las candidaturas y de ser el caso, pues ya entrar en los procesos que nos correspondería para dar a conocer los planes, programas y proyectos que aspiramos puedan promoverse para la ciudad y para la provincia. Dentro de la participación política suya, en el 2023 usted fue candidato a la alcaldía de Cuenca. Tuvo una votación significativa al haber incursionado en una dignidad conflictiva y difícil como es. Pero sin embargo, para la elección del 2027, usted, pues, repito, está nominado para prefecto. ¿Quién sería el binomio acá para la alcaldía? Esto es importante porque dice va a ver si ideológicamente empalman, si biológicamente, ¿cómo es? Si ideológicamente están en la recta o existe desgraciadamente ese trato de venta de candidaturas, de venta de puestos, mi querido amigo. Exactamente, doctor Marquito. Desde Participa se presentaron varios cuadros de su momento y finalmente se colocó a Paul Carrasco como precandidato para la alcaldía y Omar Álvarez precandidato a la prefectura. En el caso de Paul, pues conocemos su trayectoria política. Fue tres veces justamente prefecto de la provincia de Azuay. También incursionó unas dos ocasiones a la alcaldía de la ciudad de Cuenca y también fue en su momento candidato a la presidencia de la República. Como hemos hablado con Paul de una manera coloquial, pero muy directa, le hemos dicho sus vaivenes políticos, porque pues si hacemos el recorrido de su historia política, vemos que ha estado identificado con algunas posiciones. Y él reconoce y él nos habla desde una realidad propia. Me decía, mira Omar, el tema del pensamiento político es importante y él se define como de centro izquierda, al igual que lo hacemos nosotros desde el Movimiento Ciudadano Renace. Pero decía algo que también es interesante escuchar, sin renunciar a los ideales políticos, tenemos que aprender a convivir entre la diversidad de las representaciones políticas que se tiene. Él hablaba de que en la práctica lo que se aspira es servir a la ciudadanía y para ello, a criterio de él, y con mucha lógica quizás, dice, se tiene que aprender a conversar con los diferentes interlocutores que podamos tener en el camino, sin renunciar a ideologías, pero sí tener la capacidad, la apertura de poder encontrarse en diálogos con todos los que son parte de la sociedad, pues no por discrepar en temas de pensamiento político, pues vamos a traspasar a otro tipo de confrontaciones que no son nada saludables para la propia ciudadanía. Y tiene su razón, ¿no? Más allá de que, pues sí, podemos también pensar que ha habido muchas o varias dislocaciones de su pensamiento político, pero nos habla en estas formas, ¿no? Su posición radical de centro izquierda, dice él, pero abierto a tener un diálogo con todos los sectores ciudadanos. Bien, como se dice vulgarmente, al hacer una alianza sana en objetivos concretos para ayudar a la colectividad, a lo mejor se entiende este tipo de alianza, pero nosotros tenemos gravísimos problemas en la provincia: la minería, el agua, la vialidad, el empleo, la migración, la corrupción. Entonces, la fiscalización y la paralización de las obras de parte del gobierno central, la fiscalización al mismo. ¿Cuál para usted será el más difícil o el más cercano para combatirlo y traer un poco de tranquilidad a los habitantes de la provincia de La Suárez? Ciertamente es un tema muy difícil, complejo, amplio. Las competencias señaladas a la prefectura están directamente establecidas en el COTAD, todos conocemos. Ujú. De ahí que creo que es de responsabilidad de cualquier proyecto político que llegue a captar la aceptación popular. Cualquiera que resulte ser prefecto de la provincia de Azuay, sugeriría que por favor traspasemos más allá de las intencionalidades estrictamente políticas a un tema de un servicio
pertinente a la provincia. Hay varios aspectos, como usted los ha señalado, que difícilmente se puede decir es uno más urgente que otro. Todos son urgentes hasta cierto punto. El tema de vialidad, doctor Marquito, es tremendamente preocupante de las condiciones de viabilidad de nuestra provincia de La Suay. Mire, y pues quizás no sé si la envidia podamos decirle que es un valor, ¿no? Ciertamente que no lo es, Ujú. pero pues también la envidia sana a veces solemos decir en el sentido de justificar este antivalor de la envidia. Pero sí es llamativo de cómo otras provincias, digamos que cercanas a la SUAY, Chimborazo, Tungurahua y en la costa también, tienen una infraestructura vial intra eh, provincial, la vialidad, la ruralidad, sin decir que sea una maravilla, pero está en muchas mejores condiciones que lo que está en la provincia de la Ujú. SUAY. Usted, decíamos hace un momento, ¿no? Ha tenido la oportunidad de estar en el Chimborazo, un paisaje extraordinario, por cierto. Pero eso, no sé si usted tuvo la oportunidad de poder transitar por estas vías intra, Digamos no las rurales. vías Ajá, estatales, ajá. las de segundo y tercer orden, ciertamente, recalco, sin decir que son una maravilla, pero están en muchas mejores condiciones de la SUAY. Y nos preguntamos qué pasa en el Azuay, por qué razón no hemos llegado a ese nivel de desarrollo. Y eso es parte de lo que creemos, es como que uno de los puntos vitales para promover lo otro, la producción. ¿Cómo sacamos la producción desde los diferentes espacios productivos de la provincia si no hay adecuadas vías que permitan tener la agilidad? Es decir, que la vialidad, tal como está indicado en las competencias dadas desde el propio COTAD y del Consejo Nacional de Competencias, por supuesto, dediquémonos al desarrollo de la vialidad, porque esto es como que un motor para el desarrollo. Con eso creemos, estamos seguros de que habrá mejores posibilidades de la producción agrícola, pecuaria y la industria agropecuaria también que debe mirarse a nivel de la provincia. Con ello va a haber mejores oportunidades de empleo, quizás. De hecho, va a haber mayor ocupación y todos esos factores van a ir redundando para un mejoramiento del bienestar. Es un modelo que se lo tiene planteado a partir del desarrollo vial. Y por lo demás, pues hay un trabajo permanente que hacer en el cuidado de las zonas, en general de la diversidad de la provincia, que es riquísima, pero estrictamente en las zonas de recarga hídrica, no solamente de Quimsacocha, que para los cuencanos es muy familiar, sino varias zonas de recarga Ujú. hídrica y zonas mineras que hoy por hoy están en la mirada del gobierno central y nos preocupa el propio TLC que entendemos que se acabó de firmar recientemente del gobierno ecuatoriano con el gobierno canadiense, en donde nos ¿Cuál llama la sería su atención, nos posición preocupa. entonces, además de preservar las fuentes de agua, los lugares que usted ha señalado, Quinzacoche, en fin, frente a la minería, ¿cuál sería? Porque otras provincias tienen vialidad y buena. Me refiero, por ejemplo, a ciertos cantones de la provincia de La Suay que dan a la costa por el efecto de la minería. ¿Cómo va a ver usted esta situación que es un problema fundamental para la provincia? Mire, la minería es un problema crítico en general en el mundo entero. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos en que pues, los recursos mineros son necesarios para el desarrollo de los pueblos. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio justo, que se pueda hacer explotación minera, pero sin necesidad de afectar las condiciones propias de los entornos naturales en los que se está radicalmente opuestos. Creo que esa es la voluntad de los cuencanos, de los azuayos, que se han determinado en las distintas consultas populares, la de Girón, la de Cuenca, el cuidado sobre todo de las zonas de recarga hídrica, los páramos, tienen que ser las joyas más, no hay nada que sea más valioso que conservarlas en su entorno natural, porque de ahí dependemos para la provisión del agua. Habrán otras zonas de la provincia que puedan tener potencial minero y que no va a haber una afectación al ambiente tan crítica, en donde sí, con la minería moderna se podrían aprovechar para ese tipo de recursos, pero recalco, estimado doctor Marquito, y es una posición personal y es una posición de política que tenemos en esta alianza,
de no a la minería que pueda poner en riesgo estos valores ambientales mucho más valiosos que el oro que se pueda extraer. Así es que las zonas de recarga hídrica y las zonas que sin haber estado dentro de los efectos de las consultas populares, pero que tengan esta condición de estar en lugares de mucho valor ambiental, pues serán cuidados como corresponde y como debería ser. Creo que el gobierno también en su sensibilidad, si es que nos sentamos a un diálogo abierto, un diálogo razonable, va a comprender y estoy seguro que el propio gobierno también respaldará las posiciones sobre la base, no de posiciones políticas, sino de razones técnicas, de razones ambientales, se podrán tomar, digamos, las acciones más precisas. Ahora, No radicar a la minería sería un extremismo peligroso, pero tampoco sobre podemos dar estas carta premisas, abierta para una explotación indiscriminada. sobre estas premisas que usted plantea, que la minería será explotada de forma responsable, porque a lo mejor fuentes recursos en áreas que no comprometan el desarrollo, que no comprometan el hábitat, el superhábitat, en fin, la naturaleza me refiero, ¿no? Entonces, frente a la voracidad de los gobiernos que han cedido en concesión a varias mineras internacionales para la explotación, ¿usted cree que va a llegar a un diálogo con el gobierno del señor Novo este rato, en caso de resultar perfecto, sabiendo la visión que tiene él de acumular, 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 y no solamente acumular, sino acumular para pagar deuda externa y esto trae conflictos con la sociedad? Mire, puede ser el gobierno del doctor, del señor Noboa o cualquier gobierno de turno. Recordemos que el gobierno del doctor Noboa en 2 años también cambiaría y no sabemos qué sucederá en su futuro. Aquí no se trata de Noboa, no se trata yendo a nombres específicos de personajes que están latentes en el pensamiento social. No se trata del señor Noboa, no se trata del señor Correa, no se trata de ninguna persona en particular. Se trata en la capacidad que debemos tener para sentarnos a conversar, a dialogar y tomar decisiones en conjuntas. Seguramente vamos a discrepar en muchas cosas, pero también estoy seguro que sí van a haber la posibilidad de llegar a acuerdos, y no para Novoa, no para Correa, no para nadie, sino para la ciudadanía, el bienestar ciudadano en supremacía a los intereses individualistas que puedan tener alguien. Así es que no descarto, no perderé nunca la esperanza de que es posible sentarse, hay que sentarse a conversar. Posiciones radicales, más allá del diálogo, son absurdas, son peligrosas, decíamos. Así es que de nuestra parte, lo decía en su momento la prefectura, ahora me tocaría decirlo de esa manera, no, decía en su momento que la alcaldía y la gobernación están a una cuadra de distancia. Y cualquiera de los dos pueden salir como quien, el alcalde, el gobernador, se toma un cafecito y conversar sobre los grandes problemas que tenemos en la ciudad. Lo propio podría decir de la Casa de la Provincia, una hermosa casa patrimonial en la que podría ser bienvenido el gobernador, los ministros, para que nos sentemos a conversar sobre las grandes necesidades de los azuayos, de los cuencanos, en afán de qué, de encontrar las mejores resoluciones para ese bienestar que siempre hablamos de la ciudadanía, temas de vialidad, temas del cuidado ambiental, temas de seguridad y tantos otros más que la ciudadanía busca con urgencia respuestas positivas desde las autoridades. Muchas gracias, Omar, por haber compartido con nosotros. Omar Álvarez Cisneros, candidato a la prefectura de la SUAY, conversó con nosotros. Buenas noches. Gracias, Omar. Un gusto. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno, que pase muy bien.